Saludos amigos, mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Gracias a todos por conectarse y ser parte de esta comunidad virtual que cada día crece más. Recuerden que si tienen dudas, preguntas o sugerencias sobre este u otros episodios, las pueden hacer llegar a través de nuestras plataformas digitales o escribiendo al correo electrónico ecotono@paralanaturaleza.org. Asimismo, quiero invitarlos a que escuchen Ecotono todos los martes a las 3:30 por Radio Universidad de Puerto Rico o a través de las diferentes plataformas de podcast. El próximo sábado 7 de agosto se celebra el Día Internacional de los Faros y en Puerto Rico contamos con unos cuantos de ellos. Por eso hoy quiero conversar con Carlos Andrés Rodríguez, coordinador de Ecoditour en Para la Naturaleza, sobre estas estructuras históricas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te encuentras? Saludos, buenas tardes, Débora. Un placer en saludarte. Todo muy bien. Carlos, háblame un poquito de ti, de tu función en Para la Naturaleza y del trabajo que has hecho. Pues mira, yo llevo trabajando con la organización desde el 2010, donde me integré como intérprete ambiental en Cabezas de San Juan, en la región este de Para Naturaleza. Allí fungí, como mencioné, como intérprete ambiental por 6 años, entre otras cosas, trabajando con el proyecto de Gallinas de Palo, un proyecto con base de ciudadanos científicos enfocada en la historia natural de esta especie invasora y buscando soluciones para reducir su población en Puerto Rico y aprender un poco más cómo manejarla. Después de eso, ¿verdad? Pues las funciones de un intérprete ambiental son muy variadas, así que me fui involucrando con una división para la naturaleza que se conoce como Ecodetour. Es una división que se enfoca en hacer o en crear experiencias únicas para nuestros donantes, colaboradores o futuros colaboradores y aliados. Y los movemos por todas las áreas naturales para naturaleza, e incluso coincidimos en áreas naturales que son manejadas por otras agencias como el Departamento de Recursos Naturales, US Fish and Wildlife, entre otras, ¿verdad? Y lo que buscamos nuevamente es presentarles nuestros proyectos, nuestras actividades, etcétera, y coordinar estos eventos, desde movilización aérea, terrestre, hasta planificación de los alimentos, pero también pues estamos muy enfocados en la experiencia de estas personas en nuestras áreas naturales. Así que es una función, es una posición, ¿verdad? El coordinador de Ecodetour pues tiene la gran oportunidad o el gran reto de moverse por toda la isla de Puerto Rico, de conocer tanto unos compañeros fenomenales dentro de la organización, pero también conocer nuestras comunidades y nuestros aliados y pues crear esos lazos, ¿verdad? Así que quizás mi trabajo es crear conexiones o por lo menos permitir que se logren o se lleguen a hacer conexiones entre diferentes grupos. Y precisamente hablando de conexión, ¿cómo es que tú conectas con el tema de los faros? Pues interesante, ¿verdad? Yo creo que todo tiene un principio en Cabezas de San Juan, en el faro de Cabezas de San Juan. Allí nosotros somos custodios del faro más antiguo de Puerto Rico en términos de su arquitectura, ¿verdad? Y ahorita podemos hablar un poco más sobre ese tema. Y pues siendo intérprete ambiental en un sitio, en un área natural, un centro de visitantes, donde su atractivo principal, por lo menos en términos históricos, era el faro. Pues de momento tú te encuentras con que por lo menos un 20 a un 30% de tu recorrido es sobre faros. Y pues para mantenerme un poco interesado en el tema, pues seguí investigando, eventualmente fui generando como un amor hacia los faros, en parte porque pasaba mucho tiempo dentro del faro de Cabezas de San Juan. Les recuerdo que en un momento dado teníamos peceras, instalaciones y pues espacios para educar al público. Actualmente pues eso se está mejorando después del huracán. Y pues nada, de momento estoy bien involucrado con los faros, buscando mucha información, sediento de información histórica, especialmente sobre los faros de Puerto Rico. Y me voy encontrando con literatura, mucha de ella publicada online, pero también algunos libros de texto sobre el tema. También hay muchos en los archivos del Coast Guard, por ejemplo, y pues tienes que rebuscar. Fue un proceso investigativo de muchos años. Y para aproximadamente el 2015, cuando Para la Naturaleza firma el acuerdo de usufructo con el municipio de Culebra, donde básicamente se establece la relación de Para la Naturaleza, municipio de Culebra, Fundación Culebra y el Faro de Culebrita, pues ahí de momento termino yo con
trabajando un poco el tema de Culebrita porque nos dijeron hay que hacer un ecodetour para hacer un fundraiser y entonces poder recaudar fondos para empezar a restaurar el faro de Culebrita. Y de momento yo estoy aquí ante el segundo faro que vamos a estar manejando y se presenta como una gran oportunidad para investigar más sobre el tema. De ahí a este momento hemos visitado la islita de Culebrita en innumerables ocasiones y la verdad que ha sido impresionante, ¿verdad? Poder visitar esta isla tantas veces y cada vez es una oportunidad para descubrir algún recoveco, algún espacio nuevo de esa isla espectacular y de ese faro interesantísimo. Así que retomando un poco, ¿verdad? Recapitulando, empecé en Cabezas de San Juan con ese faro histórico que probablemente es un buen ejemplo de cómo restaurar un faro. Y entonces nos encontramos ante un faro que está en ruinas y que podría tener un potencial increíble al momento de ser restaurado, ¿verdad? Y ahí más o menos es donde estamos trabajando. Del 2015 al presente hemos hecho múltiples fundraisers y hemos estado tratando de avanzar el proyecto de la restauración de ese faro de Culebrita. Y definitivamente tu interés por la investigación, no solo de la biología, ¿no? De los organismos que están vivos, sino también por la historia y el rescate de esas memorias que nos hacen construir un mejor futuro, ha sido vital en este desarrollo del proyecto y de los ecodetours, las experiencias que se están ofreciendo en esta isla. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora quiero introducirle a la gente, ¿verdad?, que nos está viendo, ¿qué es un faro y para qué se construyen estas estructuras? Pues mire, un faro, pues los faros como tal son estructuras, pueden tener arquitecturas variantes, ¿verdad? Todo depende el periodo cuando fueron construidas y quién los construyó, pero su función desde el faro de Alejandría, en la isla de Faros, al norte de Egipto, hasta el presente, o sea, estamos hablando de prácticamente miles de años, o por lo menos 1000 años, desde Alejandro Magno hasta el presente, básicamente, existe un faro. El concepto del faro en ese tiempo era tener una señal que pudiera servir de guía para las embarcaciones. Básicamente esa es como que su función principal, el poder identificar puntos estratégicos, puntos que valen la pena ser protegidos o puntos de peligro en el mar. Y de nuevo, su propósito era guiar a los navegantes, comerciantes y visitantes hacia puertos seguros. De igual manera, pues también los faros, ¿verdad? Sirven de manera o como manera para marcar territorio, ¿verdad? A nivel político puede ser una buena manera de decir, mira, este es mi pedazo de terreno y pues estoy poniendo este faro aquí para tener presencia física. Un poco pensando en que esos faros, especialmente los faros que se hicieron aquí en Puerto Rico, en Cuba y Filipinas, eran faros que estaban hechos para ser habitados por humanos. No estaban automatizados, la electricidad todavía no había avanzado tanto en términos de su establecimiento como tecnología, lo que implica entonces que para que hubiera esa señal tenía que haber por lo menos una persona manejando esa estructura y pues son edificios vivos, ¿verdad? Son edificios que dependían o tenían una relación simbiótica con sus operadores. Así que en ese sentido son espacios bien interesantes y recapitulando, ¿verdad? Lo que hacen es marcar un espacio, marcar un punto, marcar pasajes, marcar entradas. Y de nuevo, eso lo que propicia o lo que indica es que también hay un movimiento comercial en el área suficiente como para meritar construir una señal en sitios recónditos, ¿verdad? Así que pensando un poco en el movimiento de europeos a finales del siglo XIX, a través de las últimas colonias españolas, ¿verdad? Que era Cuba, Puerto Rico, lo que hoy día es México, Nueva España, como la llamaron en un momento dado, y Filipinas. Básicamente son las últimas colonias que quedaban y aún así había un gran movimiento comercial, lo que implicaba entonces que debían iluminar sus costas. Ese faro también es una presencia política que implica que si hay soldados en este faro o si hay alguien que pueda avisarle a los soldados, pues también puede haber entonces una respuesta militar, un poco pensando en el tiempo de los piratas del Caribe, que pues no tanto como la película, pero sí hubo piratas, corsarios, que era más o menos la misma cosa, dependiendo de qué bando estuvieras, con quién estuvieras trabajando o en qué bando estuvieras, si eras inglés o español, eras pirata o corsario. Pero pues nada, o sea, eso implica que había como que toda
este asunto, esta mezcla política en el Caribe en ese tiempo y pues eh, conllevó a una construcción increíble en menos de 60 años, una gran construcción, una gran obra en toda esta isla y una de esas grandes obras fueron los faros que se construyeron en sitios bien raros que tú dices, porque hicieron un faro ahí. ¿Y son cuántos faros en Puerto Rico? Tremenda pregunta. Hay un poco de contención, ¿verdad? También depende de qué referencia estés accesando o accediendo. Si fuéramos a hablar en términos literales, ¿cuántos faros físicamente fueron construidos o están en pie hoy día? Pues el número son 18 faros total construidos. Esos 18, la gran mayoría fueron construidos por los españoles. Por mencionar algunos, pues está el faro de San Felipe del Morro, el faro de Cabezas de San Juan, el faro de Cabo Rojo, el de los Morillos, el faro de Culebrita, Caja de Muertos, Isla Cardona en Ponce, Punta Borinquen en Aguadilla, Punta Tunas en Maunabo, Punta Ibero en Rincón, el original de Rincón. Recuerden que hoy día hay otro faro en Rincón que no es el original. Ese fue construido en el 1922, si no me equivoco. Tenemos también el faro de Guánica, que se llama Punta Meseta, que tristemente después de los temblores quedó completamente destruido. Ya no queda prácticamente nada del edificio en pie. Así que si alguien tiene fotografías de ese faro, guárdenlas bien porque eso es un récord histórico. El faro de Mona, el faro de Ceiba, y entonces, como mencioné, se construye un segundo faro en Rincón y un segundo faro en Aguadilla. Si vamos a Aguadilla también podemos notar que no es la primera vez que un faro es destruido o parcialmente destruido por un temblor. El temblor del 1918 causó gran daño al faro de Aguadilla a tal punto que tuvieron que decomisarlo eventualmente y hoy día lo que hay es ruinas de ese mismo edificio, el cual ha sufrido mucho. De hecho, los huracanes Irma, María afectaron muchos sus cimientos y se cayeron varios pedazos de pared y los temblores pues ayudaron a seguir moviendo ese proceso de deterioro de un edificio histórico. Así que de nuevo, son 18. Ahora, en el plan original, escrito en el 1863, si no me equivoco, por lo menos fue en la década del 1860, se hace una modificación sobre los faros de Puerto Rico. Originalmente se habían propuesto 16 faros. De esos 16 faros, después deciden convertirlos en 15 y al final de la guerra hispanoamericana, en 1898, ya habían completado un total de 14, completamente construidos. Y faltaba construir el de Ceiba y el de Mona. Y son los dos faros que fueron terminados por el Navy de Estados Unidos cuando llegan en el 1898 y eventualmente pues con el daño que sufre el de Aguadilla, reconstruyen arriba en Punta Borinquen. Si miran bien hay un faro, pero ese faro, aunque emula la arquitectura neoclásica española que se utilizaba en los faros, es un faro mucho más moderno. Y el de Rincón también, pues eventualmente se abandonan los cimientos del edificio y hoy día no queda rastro de los cimientos del el faro original de Rincón y lo que hay entonces es una torre sencilla en su lugar. Háblanos un poco sobre las características estructurales que tienen los faros y la inteligencia que hay detrás de esa arquitectura. Ok, pues mira, todos los faros son únicos. Si, de hecho, si te vas a mirar el récord histórico o si te montarás en un vehículo un fin de semana y te vas a dar vueltas por la isla y decides que vas a ver todos los faros, te das cuenta que cada uno tiene sus particularidades, fluctúan mucho en tamaño, ¿verdad? Pero sí hay dos distinciones. Por lo menos en el caso de Puerto Rico vas a tener faros costeros cuyo propósito es iluminar a grandes distancias. Usualmente son faros de orden terciario, secundario o primario. En Puerto Rico nunca hubo un faro primario, de hecho, y cuando me refiero a faros primarios es el alcance del lente, es decir, cuán distante se ve la luz. En Puerto Rico hubo faros secundarios, que fue el faro de Mona, en algún momento dado llegó a tener un lente que proyectaba la luz a más de 20 millas de distancia. El faro de Cabezas de San Juan llegó a ser un faro terciario. Y entonces habían unos faros menores, ¿verdad? Así que en Puerto Rico hubo faros de una orden alta, que se supone que se viera a largas distancias en el mar,
usualmente, por ejemplo, al pasaje de Mona o al pasaje de la Virgen, al noreste de Cabezas de San Juan. Pero entonces tenía faros menores como el faro de Isla Cardona, donde el faro de Isla Cardona lo que te iluminaba era la entrada a la bahía de Ponce. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Arroyo. En Arroyo tienes un faro bien pequeñito, bien bonito, justo en la costa a nivel del mar, y su propósito era indicar la entrada al muelle de Arroyo y al muelle de Guayama. Así que pues tenía varios faros, ¿verdad? Diferentes faros dependiendo de su propósito, pero a fin de cuentas siempre era para guiarlos. Algo interesante es que todos los faros de Puerto Rico fueron construidos en su gran mayoría entre el 1880 al 1898. Es decir, empezando con el faro de Cabezas de San Juan y terminando entonces con la terminación del faro de Mona y el de Ceiba, que fue subsiguientemente demolido en los 30. Todos estos faros compartían algo, y es que eran simétricos. Actualmente tenían dos lados iguales, especialmente los faros bien grandes como el de Cabezas de San Juan, Caja de Muertos, Cabo Rojo, Arecibo. Eran faros que tenían básicamente dos lados con una torre en el centro. Esos dos lados que tenían era vivienda. Tenía cuartos para las familias de los torreros, tenías cocina, tenías una letrina, y entonces el espacio central del faro era dedicado principalmente para la oficina del torrero primario y secundario, el cuarto de combustible y de máquinas, como le llamaban, el atrio o el espacio principal, y la torre, obviamente, donde ocurría gran parte del trabajo de lo que es el faro. Estos edificios, se habla que la arquitectura es arquitectura neoclásica española, y si fuéramos a disectar el faro en términos de entender cuáles son los materiales que lo componen, en su gran mayoría utilizaban ladrillos. Estos ladrillos podrían ser hechos físicamente o específicamente en el lugar donde se construyó el faro. Muchas veces de las primeras estructuras que se erigían antes de empezar a construir el faro era un horno de cal, muy parecido al que se puede observar en Hacienda La Esperanza, si algún día lo visitan. Estos hornos de cal básicamente lo que hacían era tomar piedra caliza, o en el caso de Culebra, por ejemplo, y Culebrita, lo que había era mucho coral, arena y caracoles que trituraban, calentaban, y con esa cal pues entonces aprovechaban y hacían la mampostería, la lechada, pero también lo integraban a los ladrillos. Ya mencioné los otros componentes, ¿verdad? Esa cal, la lechada, era bien importante porque era lo que pegaba y era lo que protegía esos ladrillos. Usualmente esa capa de ladrillos la cubrían no con cemento, sino con mampostería. Estos edificios respiran, están hechos para el Caribe, están hechos para transpirar. Por eso cuando los cubrimos con cemento, pues se revientan los ladrillos y ocurre gran daño. Y obviamente el Instituto de Cultura nos puede hablar muchísimo sobre la problemática de usar cemento en estas estructuras antiguas. Y entonces, obviamente, alguien tiene que sostener el techo. Y ahorita hablamos un poquito más de la importancia de los techos de estos edificios, pero para poder tener una vivienda sana, pues necesitas un techo y cubrirte de la lluvia. Algo tan sencillo como eso. Y usualmente eran 3 capas de ladrillo, obviamente unidas con mampostería, y esas 3 capas de ladrillo las soportaban vigas, muchas veces de Ausubo. Así que si van, por ejemplo, al faro de Cabezas de San Juan, allí van a encontrar cerca de un 90% de las vigas de Ausubo originales de ese edificio, en parte porque el Ausubo es una madera muy duradera, muy dura, incluso tiene propiedades anti termitas y anti-insectos que comen madera, ¿verdad? Por eso es que esa madera es muy preciada. Si tienes una viga de Ausubo en tu posesión, no la botes, dónala. Quizás alguien le puede encontrar un buen uso integrándola a un edificio histórico. Y podemos hablar un poco sobre el Ausubo, ¿verdad? En otro segmento, en otro momento, ¿verdad? Ese árbol bellísimo que se encuentra desde la costa hasta la montaña, y fue muy importante en la construcción de estos edificios. Un detalle bien importante, estos faros también tenían torres que variaban en altura. Estas torres también estaban construidas mayormente, de nuevo, ladrillos, mampostería, fluctuaban en su altura dependiendo de dónde estaban en Puerto Rico. Por ejemplo, si estaban a nivel de mar, pues la torre solía ser más alta,
Si estaba a 280 pies de altura, como el faro de Cabezas de San Juan, pues la torre era un poquito más corta. También fluctúa o cambia la posición de la torre respecto al faro. Muchas veces puede estar en el centro del edificio, como el faro de Aguadilla o el faro de Arecibo, donde el faro de Aguadilla tiene la torre en el centro. El faro de Arecibo, si no me equivoco, la tiene en la parte de atrás del edificio, como el de Cabezas de San Juan. También pueden ser cilíndricas, octagonales o hexagonales. Así que sí hubo, de nuevo, mucha variación dentro del faro, pero dentro de los faros de Puerto Rico, en parte porque también quienes diseñaban los faros nunca era la misma persona. De hecho, muchas veces un ingeniero hacía el diseño del faro y después otro ingeniero de caminos heredaba ese diseño, le hacía sus modificaciones, o el director del cuerpo de ingenieros en ese tiempo tomaba unas decisiones, hacía unos cambios, y se encuentran cosas interesantes. Por ejemplo, si vas al faro de Culebrita, encuentras que en los planos originales la forma o el plano del piso del edificio es en forma de la letra E mayúscula, ¿verdad? Sin embargo, si lo miras hoy, tiene un cuarto adicional en la parte trasera del faro que fue añadida en los 1890 como una construcción adicional para separar el cuarto de combustible del resto de la vivienda. Y eso fue una modificación que no quedó plasmada en los planos originales. Así que también te demuestra que hay mucha información por allá escondida en algún sitio, en algún archivo en España, en Cuba o incluso aquí en Puerto Rico, que vale la pena buscar y aprender un poco más sobre estos edificios. Creo que contesté la pregunta. Y sí, No sé si se me perfectamente. quedó algo. No, yo creo que ha ido en detalle sobre todos los puntos que requería la pregunta. Hablaste ahorita un poco sobre los torreros, ¿verdad? Que eran esas personas que cuidaban los faros. Mencionaste que podrían ser militares, también vivían con sus familias. Háblanos un poquito más, ¿verdad?, sobre la función de estas personas, quiénes eran y ¿verdad?, el rol que ocupaban en la estructura. Pues mira, los torreros eran personas muy interesantes. Muchos de los torreros que llegaron, los primeros torreros que llegaron a Puerto Rico vinieron de Cuba. Esos torreros salieron de la primera escuela de torreros que fue creada en Cuba, y toda la información, todos los manuales que sacaron de Cuba o que generaron en Cuba, eventualmente los utilizan para empezar la primera escuela acá en el Faro del Morro, donde fue esa primera escuela de torreros. La mayoría de los torreros eran locales, por así decirlo, o criollos. Eran personas que ya fueron nacidas en Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Y sí les tocó a veces les tocaba la mala, por ejemplo, especialmente esos primeros torreros, de momento los sacaron de Cuba y los trajeron a Puerto Rico. Algunos eran militares, especialmente los que manejaban el faro del Morro, ¿verdad? Que fue ese primer faro que crearon los españoles en Puerto Rico. Pero de la creación del faro del Morro a la creación de todos los otros faros que se construyeron, pasó mucho tiempo. Así que quizás los torreros del faro del Morro no son el mejor ejemplo de lo que eran los torreros eventualmente, o lo que se convirtió en la escuela de torreros. Los torreros eran personas con, ¿cómo te digo? Eran personas muy talentosas. Deja ver si puedo subir un documento rapidito para comentarte o por lo menos citarte alguna de sus funciones. Deja ver si por casualidad lo encuentro por acá. Pero eran personas que tenían que aprender de cartografía, navegación, geografía, álgebra, entre otras cosas. Estaban a cargo, tenían una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque si pensamos, el torrero tenía que estar manteniendo esa señal funcionando todo el tiempo, 24 horas al día. Afortunadamente en Puerto Rico no hay tanta neblina, pero en sitios donde hay neblina, los faros también tienen como un claxon o una bocina que hace pom, pom, ¿verdad? Bien, y el propósito es avisarle a las embarcaciones cada cierto tiempo que están acercándose a tierra, ¿verdad? Así que imagínate la responsabilidad de no solamente marcar políticamente la extensión territorial de tu país, pero también tienes la responsabilidad de guiar a las personas que están, o a los navegantes que están allá afuera en el mar. Eso implicaba entonces que tenías que limpiar los lentes, quitarle el hollín, tenías que mantener el combustible que permitía que ese faro estuviera funcionando. No era eléctrico, no había luz eléctrica. Eran básicamente quinqués gigantes, por así decirlo. Muchos de ellos funcionaban con querosén
y aceite vegetal, usualmente aceite de oliva. Estaba leyendo y aparentemente los faros de Puerto Rico nunca usaron aceite de ballena, lo cual es positivo para las ballenas y para su conservación. Por lo menos aquí no pasó mucho con ellas. Pero sí, el torrero en esencia era una persona con muchas responsabilidades. Usualmente había un torrero primario, un torrero secundario o auxiliar. Si era un faro grande, como el faro de Cabeza, faro de Cabo Rojo, Arecibo, ¿verdad? Cuando eran faros costeros importantes, pues tenían 2 torreros con 2 familias. Cuando eran faros más sencillos, como los faros de Vieques, el faro de Guánica, que eran faros que indicaban entradas hacia bahías o faros de menor grado, pues usualmente tenían un solo torrero con sus familiares. Y cuando verifican las estructuras son mucho más pequeñas también. El torrero no solamente estaba a cargo de la iluminación, de hecho se me olvidó mencionarle cómo giraba esa luz, ¿verdad? Porque cuando miramos un faro nos damos cuenta que esa luz como que da la vuelta, ¿verdad? Por así decirlo, y es porque ya está girando y está iluminando en múltiples direcciones constantemente y cada luz tiene una ID, por ejemplo, el faro de Cabezas de San Juan o el faro de Culebrita, por ejemplo, termina una giratoria cada 10 segundos, el de Cabezas cada 15. Así que también tenías que mantener ese timing, por así decirlo, ese tiempo había que mantenerlo. ¿Y quién lo mantenía? Un motor que tenía que darle cuerda, como si fuera un reloj de esos antiguos, con péndulo. Y ese motor estaba empotrado usualmente en algún punto en la torre. Así que remóntate, por ejemplo, a tus tiempos en Cabezas de San Juan, cuando eras líder voluntaria en los campamentos de verano. Imagínate que había un tipo cuyo trabajo era estar subiendo cada 2 o 3 horas a darle cuerda a ese motor para que pudiera girar ese sistema de luces. Pero entonces, imagínate que tiene todo este trabajo esta persona o estas 2 personas y en adición tienes que mantener el edificio, o sea, tienes que estar arreglando cada vez que se dañe, si hay un ladrillo que se desprendió o si la mampostería se está empezando a despedazar, o si hay que darle mantenimiento a los cristales, a la pintura del edificio. Y eso es solamente el mantenimiento de ese faro. Pensemos también entonces en las personas que están viviendo allí, que tienen que alimentarse, que tienen que beber agua, que tienen que llevar a cabo todas sus funciones biológicas humanas en un sitio recóndito, ¿verdad? Así que también estaban a cargo de la cosecha, del ganado, de coordinar, en el caso, por ejemplo, de faros como el faro de Culebrita, tenían que coordinar que se trajera el agua, que se trajera alimentos, que se trajeran trabajadores, etcétera, ¿verdad? Así que cuando miras a ver, eran unas vidas bien complejas. Eso sí, tenían un mejor sueldo que muchas otras personas en Puerto Rico para ese tiempo. Así que no todo el mundo podía ser torrero. Como te mencioné, las exigencias en términos de educación eran bastante altas para su tiempo, considerando que tenías que saber leer y escribir obligatoriamente, tenías que tener unas concepciones básicas de álgebra, cartografía, geología, geografía, lo que implica entonces que eras una persona educada. Yo me imagino que mínimo eras de familias criollas en buen standing. Sin embargo, ¿verdad? Hay mucha información por allá afuera en los archivos que vale la pena estudiar y un poco escarbar ese aspecto humano de los faros de Puerto Rico y los faros de ultramar españoles, que de hecho así era que les llamaban, ¿verdad? Los faros de ultramar es una de las referencias que yo cito constantemente y muchos otros autores sobre el tema de faros en Puerto Rico. Se llama Faros Españoles de Ultramar, escrita por un gran historiador, Miguel Ángel Sánchez Teri. Y es un libro espectacular, es un libro que me ha servido, ha sido un fiel acompañante y me ha permitido poder compartirles a ustedes un poco de esta información aquí también. Súper interesante todo lo que nos ha estado comentando, Carlos, de verdad. Quería que habláramos un poquito entonces sobre estos 2 faros particulares que marcaron tu vida, ¿no? Y tu trayectoria como profesional, el faro de Culebrita y el faro de Cabezas de San Juan. Empecemos por el faro de Cabezas de San Juan, ¿verdad? Que es el más antiguo. Este faro, ¿se puede visitar ahora mismo? ¿Cuáles son las condiciones en las que está? Ok, perfecto. Pues mira, el faro de Cabezas de San Juan, para aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio y el placer de estar allí y verlo evolucionando, pues es un poco triste ver su estado actual, ¿verdad? Desafortunadamente para todo el público, ahora mismo el faro
está clausurado, el faro de Cabezas de San Juan no está accesible al público. Ya se iniciaron unos proyectos de restauración del techo. Desafortunadamente, después de que los huracanes Irma y María impactaron el área de Cabezas de San Juan, el faro sufrió muchísimo daño al techo y pues por razones burocráticas, entre otras cosas, ¿verdad? Pues se ha retrasado mucho la restauración de este edificio histórico, ¿verdad? Les recuerdo que estos edificios no es como que se despintó y voy y lo pinto y ya. Hay una serie de protocolos y, y de procesos que hay que seguir con el Instituto de Cultura y eh, con otras entidades para poder restaurar este faro de una manera correcta, porque esto no solamente es un edificio histórico, es técnicamente un fósil vivo, por así decirlo, o una pieza histórica viva, existente. Así que su restauración hay que hacerla de la mejor manera posible y eso pues toma tiempo. Sin embargo, no todo es malo, ¿verdad? Afortunadamente se está restaurando, ya está corriendo el proyecto y queremos que pronto, ¿verdad? El faro de Cabezas de San Juan pueda volver a retomar su importancia en la región este de Paranaturaleza. ¿Y cuál era su importancia? Uno, recibir miles y miles de visitantes anualmente, no solamente de Puerto Rico, sino del extranjero, de Estados Unidos y de otros países a nivel mundial, de aficionados de faros, de personas que les interesan los edificios históricos, hasta personas que conocen absolutamente nada de estos edificios históricos. Es un espacio que permitía ver bioluminiscencia, ver qué era un arrecife de coral, hierbas marinas, yacimientos arqueológicos, historia, todo en un mismo espacio. También era un sitio que le permitía a jóvenes todos los veranos participar de campamentos de verano, donde, o como nosotros les llamamos, talleres de inmersión en la naturaleza. Eh, También ha permitido que muchos intérpretes ambientales, que quizás somos biólogos enfocados en la conservación biológica, nos ha obligado a aprender de la historia arquitectónica de Puerto Rico y poder conectarla, ¿verdad? Un poco con lo que es la conservación, con lo que son eh, las construcciones o la arquitectura amigable a nuestro ambiente. Y de hecho, los faros, ¿verdad? Estos faros antiguos, estas estructuras antiguas, eran mucho más afines con su medio ambiente de lo que son nuestros edificios hoy día. Yo pienso que estos edificios históricos como el Faro de Cabezas de San Juan son un excelente ejemplo de cómo podríamos construir hacia el futuro. Y podemos hablar sobre un solo tema, el tema del agua. Los faros construidos por los españoles en Puerto Rico, todos recogían agua de lluvia usando sus techos y conduciendo esa agua hacia una cisterna. Es una práctica que hemos abandonado en Puerto Rico cada vez más a través del tiempo. Sin embargo, creo que Irma y María nos amaquearon un poco y nos dejaron ver, ¿verdad? Que las cisternas son importantes probablemente en todas las casas de Puerto Rico, especialmente en un momento de emergencia, donde si no tienes electricidad, necesitas alguna manera de lavar tu ropa, ingerir agua, ¿verdad? Y con edificios que sean mucho más amigables en términos de cómo recogen agua, cómo usan sus recursos, podríamos lograr algo bien grande hacia el futuro, ¿verdad? Y creo que no hay que mirar muy lejos, podemos mirar a nuestro pasado inmediato de hace ciento y pico de años atrás, o podemos mirar a nuestros vecinos inmediatos, por ejemplo, vámonos a Santa Cruz. En Santa Cruz, ellos llevan recogiendo agua de lluvia por décadas, ¿verdad? En parte porque en Santa Cruz no son tan afortunados como lo somos en Puerto Rico, donde tenemos una gran cantidad de agua en nuestros ríos, quebradas, que desafortunadamente mal utilizamos. Eh, Así que de nuevo, si nosotros podemos almacenar más agua de lluvia en nuestras casas, pues vamos a ser mucho más resilientes en el futuro. Y de esto se trata, ¿verdad? Algo que estamos tratando de hacer. Y por dar otro ejemplo, vámonos para Culebra. Si nos vamos para Culebra, allí tenemos varios proyectos con otros grupos comunitarios como Fundación Culebra y SEBA o Mujeres de Isla, donde tenemos proyectos agroecológicos, proyectos educativos, pero también proyectos donde queremos propiciar comunidades resilientes. Y estamos haciendo cosas bien sencillas. Estamos poniendo paneles solares en los techos, ¿verdad? Porque tenemos mucho sol y eso nos puede hacer muy resilientes en términos energéticos en caso de emergencia. Y también estamos instalando sistemas de recogido de agua de lluvia. Obviamente esa agua se filtra y pasa por una serie de procesos para que sea sana para el consumo humano. Pero de nuevo, es un buen ejemplo de algo que ya estábamos haciendo en el 1880 con estos faros antiguos. Así que
estos faros tienen una inteligencia, una resiliencia inherente y creo que su restauración nos va a llevar muy lejos, ¿verdad? En términos de cómo progresamos como país hacia el futuro y cómo somos resilientes ante nuestra realidad geográfica y geológica. Estamos en el camino de los huracanes y eso no va a cambiar, al menos que podamos mover la isla para un sitio más tranquilo. Y es un planeta vivo, es un planeta que se mueve y no importa dónde estés en el planeta, siempre va a haber algo que nos va a retar, ¿verdad? Yo creo que no es correrle al reto, sino enfrentarlo de la mejor manera posible y integrando a todo el mundo que pueda integrarse. Y hablemos entonces un poco sobre el faro de Culebrita. ¿Dónde exactamente está localizado este faro? ¿Y cuál es el proyecto de restauración que queremos llevar allí? Ok, el faro de Culebrita es un faro que es parte del municipio de Culebra, por así decirlo. Es una islita, Culebrita, si la buscan en Google Maps o en cualquier otra plataforma de mapas, la van a encontrar al noreste de Culebra, justamente al lado de Cayo Norte. Es parte de un refugio de vida silvestre en Culebra, un pedazo extenso de terreno donde hay, entre otras cosas, áreas de anidamiento de gaviotas y otras aves marinas, como la boba parda, la tijereta, entre otros. Esta islita está en el pasaje de la Virgen, así que si tú estás parado físicamente en Culebrita y miras hacia el noreste, vas a estar viendo San Tomás. También vas a estar viendo el escollo del Bergantín, que es una de las razones por la cual el faro de Culebrita está físicamente allí. Culebrita era la extensión más al noreste del archipiélago de Culebra y originalmente el faro iba a estar en la isla de Culebra. Sin embargo, una de las montañas en Culebra no permitía que se viera la luz hacia el este, hacia Fajardo. Y entonces decidieron mover la Culebrita porque quedaba en una posición más ventajosa y permitía que no hubiera sombra en la luz. Y entonces eso permitía que también se iluminara el Bergantín, San Tomás, y entonces completara con el perímetro del faro de Cabezas de San Juan. Así que de nuevo, Culebrita está al noreste de Culebra, entre San Tomás, en el pasaje de la Virgen. Y se me fue el resto de... El proyecto de restauración es que Gracias, gracias. Perdonen, perdonen. Pues mira, el proyecto de restauración del faro de Culebrita es un proyecto longevo, por así decirlo, ¿verdad? Es un proyecto que hay que llevar este faro que está en ruinas actualmente, es un faro que no tiene techo. El techo se desmanteló para reconstruirlo a principios de los 2000. Desafortunadamente, no se había contemplado lo difícil que iba a ser la restauración de ese faro y pues no habían fondos suficientes para terminar la construcción. Subsiguientemente, pues el no tener techo ha ido debilitando muchas de las paredes estructurales del faro. Así que el primer paso con el faro, con el proyecto de restauración del faro de Puerto de Culebrita, perdonen, es habilitar un muelle para poder traer equipo y personal, habilitar el camino real que conduce hacia el faro. Después de habilitar ese camino, entonces, cuando puedas traer personas, equipo, materiales, empezar entonces a, uno, estabilizar las paredes que están desmantelándose y entonces empezar a restaurar ese techo. Una vez tengamos el techo corriendo y toda la mampostería esté hecha, el piso esté trabajado, los marcos, etcétera, de nuevo, hay mucho trabajo para hacer a nivel de traer esa estructura a un nivel mucho más presentable y seguro para el público también, ¿verdad? Hay que pensar que nadie quiere que le caiga un ladrillo en la cabeza, así que hay que tener mucho cuidado alrededor de estas estructuras, especialmente después de los huracanes y los temblores, ¿verdad? Y un anuncio de seguridad para todos aquellos de ustedes que estén cerca de estos edificios. Una vez tengamos el edificio, vamos a proyectarnos hacia el futuro pronto, ¿verdad? Este faro está completamente restaurado, ya el techo está ahí, ya puedes hasta dormir dentro del faro, pues vamos a habilitar los espacios, ¿verdad? Lo que antes era utilizado como habitaciones para una de las familias, hacia el futuro lo que queremos hacer es tener un laboratorio o varios laboratorios donde se puedan llevar a cabo diferentes tipos de investigaciones. Por ejemplo, calidad de agua, pues para eso necesita equipo parecido al que encontrarás, por ejemplo, en Hacienda La Esperanza, para hacer pruebas de coliformes en el agua o pruebas de sedimentación en el agua. Vas a tener también laboratorios secos para hacer otros tipos de investigaciones. De igual manera vamos a tener espacios donde van a poder dormir personas. ¿Qué personas? Pues miren,
algún intérprete ambiental afortunado que quiera, yo podría ir, podríamos trabajar desde También. cabeza, desde Culebrita, ¿verdad? Y Tenemos tener un esa. ecotono por allá. Sí, eso está bueno, ¿verdad? Trabajar remotamente desde Culebrita, obviamente cuando haya Wi-Fi. Ahora mismo está difícil. Eh, y esos espacios, pues los vamos a tener, ¿verdad? También para campamentos, talleres, etcétera, ¿verdad? Así que en el interior, imagínense que lo que queremos que ocurra allí es algo parecido a lo que estaba ocurriendo en Cabezas de San Juan y que pronto estará ocurriendo en Cabezas de San Juan, en el Faro. Eh, Afuera de este faro, pues queremos hacer varias cosas también. Como el plano del faro de Culebritas en forma de T o en forma de E, eso implica que al lado de la torre hay dos laterales bien chéveres. Y esos dos laterales se quieren usar para dos propósitos. Uno de los laterales va a convertirse en un huerto casero, que obviamente vamos a estar manejando con los intérpretes ambientales y con los voluntarios que vengan a trabajar al faro de Culebrita. Y el otro va a ser utilizado, el otro lateral va a ser utilizado para talleres, presentaciones, cursos. Va a ser un espacio audiovisual multiusos, por así decirlo. Y entonces ese techo, queremos rehabilitar la capacidad de recopilación de agua de techo. Así que esa función antigua de los faros de Puerto Rico de recoger agua de lluvia, vamos a reinstalarla un poco conceptualizando y modernizando la tecnología, el proceso de filtración y aumentando la capacidad. Eh, También queremos poner paneles solares en el faro. Queremos que este edificio sea un ejemplo de no solamente resiliencia, sino también exploración de nuevas tecnologías o tecnologías alternas de generación de electricidad, entre otras cosas. Si nos fuéramos alejando un poco del faro y nos extendemos hacia las cuatro cuerdas de terreno que actualmente maneja el municipio de Culebra con un usufructo con para naturaleza, esas cuatro cuerdas las queremos habilitar también con algunas plataformas para hacer glamping, también conocido como camping, pero con un poquito más con superficies un poco más planas, por así decirlo. Estas plataformas lo que proyectan es poder darle un espacio o brindarle un espacio adecuado a cualquier persona que quiera acampar. Obviamente el proceso de cómo se va a acampar, cómo se hacen las reservaciones, eso será un tema para otro día, pero sí queremos hacer estas plataformas que van a tener paneles solares, probablemente van a tener también capacidad de recogido de agua, y la idea es que las personas puedan tener una experiencia variada. De hecho, lo que estamos tratando de proyectar es que en Culebrita y en otras partes de Culebra se puedan llevar a cabo proyectos ecoamigables y ecoturísticos a la vez, donde podamos hacer snorkeling, scuba, kayaking, senderismo, acampar, ¿verdad? En una isla bien bonita, muy interesante, que también pues permite educar al público, permite tener actividades con las comunidades. Y lo que estamos tratando de hacer también es que los mismos empresarios de Culebra, culebrenses, tomen las riendas de estos programas de ecoturismo. Así que sería ideal que tengamos un concesionario de snorkeling y kayak en Culebra, que nosotros seamos eh, como ese punto de pivote y de apoyo para que ellos puedan llevar a cabo sus negocios y podamos colaborar, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Queremos crear un Culebra más resiliente, no solamente en términos energéticos, no solamente en términos eléctricos, sino también en términos económicos. Y una de las mejores herramientas que tiene Culebra y que tiene Puerto Rico en general es su gran biodiversidad y su gran diversidad ecológica y geológica también. Estas islas son preciosas hasta en las rocas que las componen. Y menciono rocas porque el faro de Culebrita para mí es uno de los faros más interesantes porque a diferencia de todos los otros faros de Puerto Rico, que la fachada externa era ladrillo con mampostería, el faro de Culebrita es descalabrado, rocas, una formación volcánica que se encuentra en Culebrita y fue integrada a la estructura. Así que cuando la miras, no estás viendo un edificio neoclásico típico, estás viendo un edificio neoclásico con una serie de modificaciones que hasta cierto punto han permitido que dure tanto tiempo. Esta fachada de rocas gruesas, esculpidas por trabajadores, entre otros chinos, que fueron traídos a la islita, han permitido que sea tan icónico el edificio, pero también que haya durado tanto tiempo.
Definitivamente, Carlos Andrés, yo creo que este proyecto es algo a lo que todos queremos mirar, ¿verdad? Todos estamos súper interesados de ser parte de esa restauración. ¿Y qué pueden hacer las personas, ¿verdad?, para apoyar el proyecto de restauración del Faro de Culebrita? Pues mira, una de las cosas que podrían hacer si están interesados en aprender un poco más sobre el proyecto, entender en qué fase estamos actualmente, los invito a que visiten la siguiente página, la voy a deletrear, es PLN para la naturaleza, pero lo deletreas pln.org cruzado Culebrita. De igual manera, pueden visitar la página de Para la Naturaleza y allí pueden ir buscando y van a encontrar más información sobre el Faro de Culebrita, o por lo menos enlaces que los puedan llevar al sitio adecuado. De igual manera, los invito y los exhorto a que participen de nuestras actividades de voluntarios, nuestros recorridos que ya están empezando con grupos pequeños, ¿verdad? Obviamente hay que, no estamos operando a 100%, pero sí estamos operando. Así que visiten Cabezas de San Juan, vayan a Hacienda Buenavista, Hacienda La Esperanza y todas las otras áreas naturales que tenemos a nuestra disposición. Les recuerdo que tenemos veredas autoguiadas y que protegemos muchas cuencas hidrográficas, muchas charcas, muchos ríos. Conózcanlos, conozcan su país y sobre todo involúcrense en la conservación y restauración de edificios históricos. Son muchos y desafortunadamente muchos de ellos están abandonados, así que también un interés del público en general nos ayuda mucho a proteger estos edificios y por supuesto conocerlos, ¿verdad? No es lo mismo leer sobre un faro histórico que caminarlo y experimentarlo y sentirlo. Así que de nuevo, los invito a que visiten islas como Culebrita y que también vayan a Caja de Muertos, aunque desafortunadamente Caja de Muertos está clausurado ahora mismo por los temblores. Pero sí, son bellos estos faros y visítenlos antes de que se desaparezcan. Desafortunadamente no todos están en las mejores condiciones. Eh, Y claro, me gustaría hacer una última exhortación, ¿verdad? Y es que cada vez que vayan a estos espacios naturales e históricos tengan la responsabilidad también de conservarlos y de cuidarlos, protegerlos y dejarlos igual o mejor de lo que los encontraron. Así que, Carlos Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir tanta información súper valiosa con nosotros y con las personas que se conectaron en este Facebook Live. A las personas que están aquí con nosotros, gracias por conectarse, por ser parte de esta conversación y saben que pueden encontrar todos los episodios de Ecotono accediendo a paralanaturaleza.org/ecotono o a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Universidad. Ya me despido, no sin antes recordarles que si tienen dudas, preguntas o sugerencias, las pueden hacer llegar a través de nuestra página de redes sociales o a través de nuestro correo electrónico ecotono@paralanaturaleza.org. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, que estén bien, placer. Igual.